¿Ok? Tenemos entonces operaciones con conjuntos. Dados dos conjuntos, ¿ok? ¿Qué operaciones podemos nosotros, ¿no?, definir? ¿Qué propiedades tenemos con estas operaciones? ¿Cómo realizamos el producto cartesiano? ¿Y a qué le llamamos producto cartesiano de conjuntos, no? Y cómo vamos a aplicar los diagramas de Venn y los diagramas de Lewis-Carroll para resolver problemas, ¿ok? Esos son los puntos que vamos a tocar a continuación, ¿ok? Operaciones con conjuntos, entonces comenzamos. Dados dos conjuntos, ¿qué operaciones podemos nosotros definir? La unión de conjuntos, ¿no? Que como bien ya sabemos, la unión de dos conjuntos se da de la siguiente manera, ¿no? A unión B. Es el conjunto de todos los elementos del conjunto universal, tal que se encuentran en A, o bien este elemento se encuentra en B, ¿no? Entonces la unión se va a caracterizar por la disyunción débil. Y gráficamente la unión, ¿cómo lo podemos interpretar? Ahí está. Tenemos a los dos conjuntos, diagrama de Venn correspondiente, y coloreamos, ¿no? Ahí está, A, B también, ¿no? Entonces, como podemos notar, los elementos que pertenecen a A o que forman parte de A, ¿ok? Hacen que esta proposición sea verdadera. Los elementos que pertenecen a B también hacen que esta proposición sea verdadera. Por lo tanto, lo que está sombreado aquí de rojo corresponde pues a la unión de los conjuntos. Y ahí está, como vemos, la unión está siendo caracterizada por la disyunción débil. En el caso de la intersección, ¿no?, que es la otra operación, intersección de conjuntos. Bien, ¿cómo denotamos? A intersección B, ahí está. Como todos los elementos del conjunto universal, pero que son elementos comunes. X pertenece a A y X pertenece a B. Caracterizamos con la conjunción. Ahí está. Intersección, elementos comunes. Es decir, para que esta proposición sea verdadera, ambas proposiciones tienen que ser verdaderas. O sea, ambas se deben de verificar. O sea, X debe ser elemento de A y también de B. Entonces, estará dado por quién? Por los elementos comunes, ¿correcto? Ahí está. Luego tenemos la diferencia. La diferencia de A y B, ahí está. A quien vamos a denotar con A menos B se define como todos los elementos que son solo de A o que pertenecen a A, pero no a B, ¿no? Ahí está. Y eso es lo que está siendo sombreado ahí. Entonces, son todos los elementos del conjunto universal, tales que es un elemento de A, pero no es elemento de B. Otra operación, también tenemos a la diferencia simétrica, ¿cierto? Recordemos la diferencia simétrica. Ahí está. La diferencia simétrica está dada pues por A menos B unión con B menos A. Ahora, todos los elementos de B le quitamos A, nos quedaría este lado derecho. A menos B, el lado izquierdo. Estos dos, que corresponde a la diferencia simétrica. ¿Cómo la vamos a denotar? Con el triángulo. A diferencia simétrica B, así se lee, ¿correcto? Que resulta de la unión de A menos B con B menos A. Otra forma de expresar también a la diferencia simétrica en base a las operaciones que ya tenemos aquí es también, mire, la unión corresponde a los dos conjuntos. Si le quitamos la intersección, nos va a quedar esto. Entonces, una forma de representar también a la diferencia simétrica sería A unión B menos A intersección B. ¿Okay? Cualquiera de las dos formas es válida, ¿ya? Es correcta. Complemento. El complemento de un conjunto solo actúa, como dije, a un solo conjunto. En cambio, estas otras operaciones se aplican a dos conjuntos, ¿no? En el complemento solo a uno. Dado un conjunto A, voy a determinar el complemento, pero complemento respecto de quién. Hay un conjunto, ¿no?, que en este caso es el conjunto referencial sobre el cual se ha construido el conjunto A. Entonces, en base a ese conjunto referencial se toma el complemento. ¿Quién es? El conjunto universal, pues, ¿no?
Entonces, el complemento del conjunto A sería todos los elementos que pertenecen al conjunto universal, pero que no están en A, es decir, están fuera de A. Ahí está. Complemento de A, U menos A. ¿Correcto? Ok. Esas son entonces las operaciones con conjuntos, las operaciones elementales que conocemos. Y ahora vamos recordando las leyes del álgebra de conjuntos, es decir, las propiedades, ¿no? Estas operaciones con conjuntos, ¿qué propiedades satisfacen? La idempotencia, ¿ok? Con respecto de la unión, con respecto de la intersección, véase, A unión A, eso es A. A intersección A, eso es A, ¿no? Entonces, podemos aplicar aquí la idempotencia, ¿ok? También tenemos la conmutatividad. ¿Qué indica conmutatividad? El orden. El orden de los conjuntos no importa cuando realizamos la operación de unión. El resultado es el mismo. Del mismo modo, el orden de los conjuntos no interesa cuando realizamos la operación de intersección. El resultado es el mismo. ¿Ve? A unión B es también B unión A. A intersección B es también B intersección A. Otra propiedad que también muchas veces se suele utilizar es la asociatividad. Propiedad asociativa. Esta propiedad se aplica para tres conjuntos, A, B y C. Y si quiero realizar la unión de las tres, A unión B, B unión C, ¿no? A unión B, unión C, entonces la operación a realizar es que puedas agrupar dos de ellas y al resultado unirlo con la tercera. Ahí está. A unión B, unión C, es igual también a la unión de A con el resultado de la unión de B con C. Y en forma similar se va a dar para el caso de la intersección. A intersección B, intersección C, esto es A intersección con el resultado de B intersección C. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos tres conjuntos que están siendo operadas, ¿no? Bajo la intersección podemos asociarlas, ¿ok? Convenientemente. O agruparlas, ¿no? Bien, distributividad. La ley distributiva. Distributiva de una operación respecto de otra. En este caso vamos a tener distributividad de la unión respecto de la intersección, así como también la intersección respecto de la unión. ¿Ok? En el caso de la unión respecto de la intersección, ¿qué tenemos? A unión B intersección C, ojo así con paréntesis, ¿ok? Quiere decir que este A unión se va a distribuir al B y al C. Entonces, esto lo podemos operar así, como A unión B, intersección A unión C. Y en el caso de la distributividad de la intersección respecto de la unión, sería A intersección B, unión A intersección C. Otra de las propiedades también son las leyes de Morgan, ¿no? Aquí vamos a hacer uso de las leyes de Morgan cuando tengamos que aplicar el complemento a la unión de dos conjuntos o el complemento a la intersección de dos conjuntos. En ese caso, ¿cómo funciona? Aquí está. Complemento de A unión B, eso es complemento de A intersectado ¿con quién? Con el complemento de B. Complemento de la intersección de A con B sería complemento de A unión complemento de B. Véase, se toman los complementos y en el caso de la intersección cambiamos por unión, ¿no? Eso es la aplicación de las leyes de Morgan. ¿Ok? También tenemos las leyes del complemento. A unión complemento de A me da el conjunto universal. A estos también se le dicen A complemento de A, son conjuntos complementarios, ¿no? A intersección complemento de A, el vacío. No hay elementos comunes en A y en su complemento. Complemento al complemento de A, doble complemento a un conjunto, es el mismo conjunto, ¿no? Eso me indica las leyes del complemento. También tenemos las leyes de la unidad o la identidad. A unión, el conjunto universal, U. A intersección, el conjunto universal, A.
A unión el conjunto vacío. A intersección con el conjunto vacío. Vacío. ¿Ok? También tenemos las leyes de absorción. ¿Qué me dicen las leyes de absorción? Hay dos leyes de absorción. ¿Ok? Aquí está. La primera, la que está en la primera fila, me dice A unión A intersección B. Véase, A unión el mismo conjunto A, pero que está intersectado con cualquier otro. Puedo aplicar absorción y de todo ello reducirlo solo a A. Por otro lado, también tenemos A intersección con la unión de A con B. ¿Y eso quién es? A, ¿no? Ahí está. ¿Correcto? Ok. Bien. Ahora, no necesariamente tiene que aparecer en ese orden. Por ejemplo, voy a colocarlo aquí como observación. ¿Qué tenemos? A intersección B, unión A. Puede ser que aparezca así, por ejemplo. ¿Y puedo aplicar la ley de absorción? Sí, porque recuerde que la operación de unión es conmutativa, puedo cambiar el orden. Entonces simplemente uno dice, bueno, aquí vemos el conjunto A, vemos el mismo conjunto A, aquí tengo unión, intersección, sí puedo reducir, puedo aplicar la ley de absorción, todo esto se reduce a A. O también puede presentarse de esta forma, ¿no? B, intersección A, unión A también. Es lo mismo. Ahí está. Puedo aplicar la ley de absorción. Aquí tengo A, el mismo A, unión con A, interceptado con otro. La reducción, ¿quién es? A también. Ahí está. Puedo aplicar entonces la ley de absorción también de esa manera. Esa es para la primera ley de absorción, ¿no? Lo mismo va a ocurrir en el caso de la intersección con respecto de la unión, ¿ok? Ahora, para la segunda ley de absorción, ¿qué tenemos? A unión complemento de A intersectado con B. Mire, aquí es A unión, el mismo A, pero ahora tomado complemento, ¿no? Ahí está, complemento de A. Unión, intersección. Entonces, cuando uno reduce, nos quedaría ¿quién? A unión con el otro conjunto. ¿Ok? A ver, veamos aquí. También se puede presentar de esta manera, complemento de A intersectado con B, unión A. Ahí está. ¿Qué tenemos aquí? Podemos notar A, complemento de A, unión, intersección. Ah, ya. ¿Cuál sería la reducción? A, unión, el otro conjunto. B. De igual manera, puede ser que aparezca ahora sí. B, intersección, complemento de A, unión A. Y de la misma manera, ¿qué podemos notar? Tengo A, tengo complemento de A, unión, intersección. Ah, ya, esto se reduce a, inicia, unión, el otro conjunto que es B. Ahí está. O también puede aparecer así, ¿ah? A ver, vamos aquí, otra observación. Mire, puedo colocarlo también así. Complemento de A, unión A, intersección B. ¿Eh? Entonces, si nosotros notamos aquí, este es complemento de A, pero aquí, este de aquí es el complemento del complemento de A. Recuerde, hay una propiedad, doble complemento. Entonces, quiere decir que aquí tengo complemento de A y complemento a ese conjunto. Unión, intersección. Ah, puedo aplicar la segunda ley de absorción. Esto que es igual al complemento de A, unión B, pues. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, solamente es cuestión de darnos cuenta, ¿no? Cómo se presenta esta ley de absorción. ¿Ya? A ver. También tenemos A intersección complemento de A, unión B. ¿Y esto a quién se reduce? A intersección B, ¿no? Ahí está. De la diferencia. Esta propiedad es muy importante, sobre todo cuando tengamos diferencia entre conjuntos y nos permite relacionarla con la intersección.
Véase que con respecto de la unión intersección hay abundantes propiedades, muchas propiedades. Entonces, cuando tengamos diferencia, podemos utilizar esta de aquí. A menos B, eso es A intersectado con el complemento de B. Y al pasarlo a intersección ya tenemos varias propiedades, ¿no?, que aplicar. Nota, no nos olvidemos que si en algún momento tenemos complemento al conjunto universal, eso es el conjunto vacío, y complemento al conjunto vacío, esto es el conjunto universal. ¿Ok? A ver, bien. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Hay problemas en donde nos piden reducir las operaciones con conjuntos. Por ejemplo, dado los conjuntos F, G, H no vacíos y diferentes entre sí, tales que F intersectado con G es igual al vacío y F contenido en H. Simplifique la siguiente expresión. En algunos casos nos van a dar datos adicionales como lo es aquí. En otros tal vez no nos dan estos datos. Simplemente solo hay que usar propiedades. ¿Ok? Cuando nos dan esos datos adicionales, nos podemos ayudar utilizando una gráfica, tal vez para poder luego interpretar lo que es la intersección o la unión de manera, ¿no?, sencilla. Entonces veamos, según los datos vamos a construir los dos conjuntos. F intersección G, perdón. F intersección G me dice que es vacío. ¿Qué quiere decir? Que no hay elementos comunes. Entonces G, ahí está F, G estaría por acá, sin elementos comunes con F, ¿ve? Ya está. Pero me dicen que F está incluido en H, entonces H debe ser un conjunto que contenga el F. Pero como no hay relación entre F y G, entonces este H, en el peor de los casos, puede contener algunos elementos de G. Ahí está, ¿ve? Siempre hay que ponernos en la situación general, lo que pudiera ocurrir, ¿ok? Ahí está H. Ahora sí, todos estos conjuntos están involucrados naturalmente dentro de un conjunto referencial, el cual es el conjunto universal, ¿no? Ya tenemos la disposición de los conjuntos en el conjunto universal y ahora sí simplifiquemos. Bien. Primero, como habíamos indicado, es bueno o es considerable, ¿no? Es mucho mejor trabajar con unión e intersección porque hay variedad de propiedades de poder aplicarlas. Entonces, donde veamos diferencia, pasémoslo a intersección. Y aquí está una de ellas, ¿no? G menos H. G menos H, aplicando la ley de diferencia, esto sería G intersectado ¿con quién? Con el complemento de H. Ahí está. Copio aquí, unión, complemento de H, unión, aquí F menos complemento de G. Sería F intersectado ¿con quién? Con el complemento al complemento de G, o sea, G. ¿No? Recuerden, doble complemento, eso es G. Menos H intersectado con H aquí. Diferencia simétrica, ¿ok? Según el gráfico, sería H menos F. H le quitamos F, menos, perdón, unión F menos H. F le quitamos H, allá, pero el detalle es que F está incluido en H, luego F menos H es vacío. Entonces nos va a quedar la unión de H menos F con el vacío, ya lo estamos haciendo directo. ¿Ok? Y H menos F, unión el vacío, es H menos F. Ahí está. Complemento, complemento. Seguimos ahora por aquí. Aquí en el corchete, como podemos notar, mire, complemento de H, unión, el mismo complemento de H intersectado con otro. ¿Qué puedo utilizar? La ley de absorción. Entonces, todo este corchete por la ley de absorción es complemento de H. Ahora aquí, F intersectado con G, pero F y G, ¿cómo son? Disjuntos, no hay elementos comunes. La intersección, ¿quién es? Vacío. Quedaría vacío menos H. Todo eso está en paréntesis, intersectado, y ahora aquí aplicamos H menos F, eso es H intersección complemento de F. Todo esto, complemento. ¿Ok? Complemento de H queda el conjunto vacío menos H, esto es vacío, ¿no? Intersección, y ahora aquí, complemento de H, la intersección cambiamos por unión, complemento del complemento de F, eso es F, doble complemento es F.
¿Qué hemos aplicado? La ley de De Morgan. Todo conjunto unido con el conjunto vacío es el mismo conjunto. O sea, todo esto sería aquí en complemento de H. Intersección, complemento de H, unión F. Ahora, ¿qué tenemos? El mismo conjunto, mire, complemento de H, intersección, unión. ¿Qué puedo utilizar? Absorción. Todo esto se reduce ¿a quién? Al conjunto que se repite, ¿no? Complemento de H. Como vemos, ya hemos logrado reducir. Parte de esta reducción ha sido utilizando propiedades y parte de ello también el dato del problema. ¿Ok? Bien. Observación. Sean A, B y C, tres conjuntos cualesquiera. Con respecto a la cantidad de elementos, podemos establecer número de elementos de A unión B es igual al número de elementos de A más el número de elementos de B menos, me dice, el número de elementos de A intersección B. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Veamos, pues. Supongamos que aquí tengo A, aquí tengo B. Quiero saber el número de elementos de la unión. La unión es todo, ¿no? A con B. Entonces, cuando digo número de elementos de A, ahí estoy considerando este conjunto, en la cantidad de elementos de todo A. Más número de elementos de B, cantidad de elementos de todo B. Entonces, al momento de sumar el número de elementos de A con el número de elementos de B, se está contando dos veces los elementos comunes. ¿Ok? Entonces, como se está contando dos veces los elementos comunes, para tener el número de elementos de la unión, a esa suma le debo restar una vez el número de elementos comunes. Y eso es, ¿no? Ahí está. Para tres conjuntos también en forma similar se puede dar. Número de elementos de A unión B unión C, la suma del número de elementos de A con número de elementos de B con número de elementos de C. Pero a esto le vamos a quitar, ¿no? Porque al momento de sumar van a haber elementos comunes que se van a repetir dos veces, pero le voy a quitar número de elementos de A intersección B menos número de elementos de A intersección C menos número de elementos de B intersección C. Pero al momento de quitar ahí, estoy quitando elementos comunes a los tres. Entonces, ¿no? Más el número de elementos de A intersección B intersección C se le suma. ¿Para qué? Para lograr este número de elementos de A unión B unión C, ¿no? Con una gráfica se pueden ayudar y comprobarlo, ¿sí? Ok. Habíamos hablado también de esta operación llamada producto cartesiano A por B. ¿Ok? Entonces, donde los elementos de A por B van a estar dados por pares, pares ordenados. ¿Ok? Como su nombre dice, ordenados, hay un orden. El orden es muy importante de este par. ¿Cómo van dispuestos los elementos de A y B? En el siguiente orden. La primera componente o coordenada corresponde a un elemento del primer conjunto de A. Y la segunda componente del par ordenado corresponde a un elemento de B. Entonces, A por B está dado por todos los elementos de la forma A, B, tal que A pertenezca al primer conjunto y B pertenezca al segundo conjunto. Ahí está. Ejemplo. Consideremos A el conjunto con elementos BWI y B con elementos 2, 4, 8. ¿Correcto? ¿Está? Entonces, A por B, ¿quién sería? Bueno, ojo, como es A por B, primero debo coger un elemento de A, ahí está, que puede ser BWI, y luego coger elementos de B. Como hay tres, voy distribuyendo. BW2, BW4, BW8. Ahora con I2, I4 y 8. Ahí está. Ya no hay más elementos que tomar de A, entonces esos son todos los elementos de A por B. Y si queremos elementos de B por A, también, ahora primero tomamos elementos de B y comenzamos a distribuir a cada elemento de A. Entonces sería 2W, 2I, ahí está. Para el 4, 4W, 4I, ahí lo tenemos. Para el 8, 8W, 8I. Ahí está. ¿Correcto? Como podemos notar, el producto cartesiano no es conmutativo. Véase, A por B no es lo mismo que B por A. No tienen los mismos elementos. En general, A por B es diferente de B por A. ¿Ok?
Aquí tenemos una observación. ¿Qué ocurre cuando tenemos que realizar el producto cartesiano de dos conjuntos que son iguales? Esto lo podemos denotar de manera simplificada y sencilla como a al cuadrado. A por a al cuadrado, ¿no? R por R cuadrado, ¿no? A veces dicen el plano cartesiano está dado por R cuadrado, ¿no? R2, le dicen algo. R2, R por R. R3, el espacio, ¿no? Ahí está. Viene justamente de el producto, ¿no? Esta se puede dar también para tres conjuntos, ¿eh? Y aquí ya no serían pares, sino ternas, ternas ordenadas. Podemos generalizar esta idea de producto cartesiano para dos, para más, ¿no? Pero bueno, nosotros solamente vamos a trabajar pues para dos conjuntos, nada más. Número de elementos de A por B es igual al número de elementos de A por el número de elementos de B. Claro, ¿por qué? Porque con cada elemento de A estoy distribuyendo a cada uno de los elementos de B. Entonces, el número de elementos del producto cartesiano debe ser el producto del número de elementos de A por el número de elementos de B. Comprobemos. A tiene 2 elementos en este ejemplo, B tiene 3. 2 por 3, 6. Entonces, el producto cartesiano, ya sea A por B o B por A, debe tener 6 elementos. Compruebe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Efectivamente. Bien, finalmente, problemas, ¿no?, que se presentan con respecto a conjuntos, los podemos resolver en algunos casos utilizando diagramas de Venn-Euler, ¿no? Muchas veces es más fácil, más sencillo interpretar los datos en un diagrama de Venn para luego saber qué hacer, ¿no? En ese caso, con los datos. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, de 280 estudiantes, dice que en el desayuno toman kiwicha, maca o leche. Se sabe que 40 toman leche con kiwicha, 30 leche con maca, 10 toman leche con maca y kiwicha. 130 toman maca, 50 solamente kiwicha y 220 leche o kiwicha. Mire, este es un problema común, un problema del mundo diario, ¿ok? Podemos interpretarlo mediante conjuntos. A veces el querer resolverlo así directamente, ¿no? Es tal vez un poquito confuso por los términos que utiliza, pero si lo interpretamos en una gráfica se nos hace más sencillo. Entonces, ¿cómo podemos representarlo? Primero, el universo sería el total de estudiantes mediante un rectángulo, ¿no? Ahí está, colocando la cantidad de elementos. Conjunto universal. Y aquí vamos a distribuir en este conjunto universal o referencial los conjuntos del cual abra el problema. Los que toman kiwicha, puedo denotarlo con un conjunto, ahí está, con K, una notación. Los que toman maca, otra notación, ahí tengo otro conjunto. Naturalmente que no los voy a colocar separados porque hay personas que pueden tomar ambos, ¿no?, productos. Y bueno, también los que toman leche, aquí está, de la misma manera. Este es el caso general para tres conjuntos. Y ahora colocar los datos poco a poco, ¿no? Entonces, ¿qué me dice? 280 estudiantes que en el desayuno toman kiwicha, maca o leche. Quiere decir que no hay estudiantes que no tomen ninguno de estos tres. Por lo tanto, fuera de los tres, 0 elementos. ¿Está? ¿Ve? Vamos interpretando cada terminología. 40 toman leche con kiwicha o por acá. 130 toman maca. Bien, siempre hay que buscar un dato tal vez sencillo y simple para luego ir trabajando en los demás datos. Aquí tenemos 130 toman maca. Entonces, todo el conjunto de rojo, todo M130, ahí está. ¿Qué más tenemos? 10 toman leche con maca y kiwicha, mire, los tres, esa es la intersección aquí, 10, ya está, ¿ve? ¿Qué más podemos sacar? 40 toman leche con kiwicha, entonces nos vamos, leche con kiwicha, intersección, L con K, aquí está. Son 40, aquí ya tengo 10, le completo, pues, ¿no? 30 más 10, 40, ahí está. ¿Qué más tenemos? 30, leche con maca, aquí está 30. Esta intersección debe ser 30, aquí tengo 10, aquí debe ser 20, entonces, ya está. ¿Ve? Vamos colocando los datos. 50, solamente kiwicha aquí, solo kiwicha, 50. Y 220 leche o kiwicha. 220 leche o kiwicha. ¿No? Pero leche o kiwicha, ¿qué quiere decir? La unión, ¿cierto?
Ahí está, leche o kiwicha es la unión. ¿Ok? A ver, pregunta. ¿Está? ¿Cuántos estudiantes más toman únicamente leche que únicamente maca en el desayuno? ¿Cuántos estudiantes más toman únicamente leche que únicamente maca en el desayuno? ¿No? Ahí está. X menos Y, ¿no? Eso es lo que nos pide. Bueno, como 220 toman leche o kiwicha, ya está. ¿Eso qué es? La unión. Leche con kiwicha. Entonces, leche con kiwicha, que es 220, más I, me debe dar más 0, todo 280, ¿ves? Entonces, de ahí ya sacamos I. Una vez que tengamos I, el total de estudiantes es 280, sumamos todo, ¿no? ¿Está? 130, que es todo el conjunto M, el conjunto de rojo, más 50, más 30, más X, más 0, me debe dar 280 y ya podemos hallar el valor de X. ¿Correcto? Ahí está. ¿Eso por qué? Porque una vez conocido I, ¿no? Ya nos permite calcular, pues, la unión de K con L, ¿no? Que nos lo da el problema. ¿Ok? Entonces, mire cuán importante es colocar o hacer un gráfico, colocar los datos y de esos datos interpretarlos por medio de ecuaciones, ¿no? Y luego, como es fácil manejar las ecuaciones por el álgebra, podemos encontrar pues la solución. Entonces, X menos Y sería 10, ¿no? 70 son los que consumen solamente leche, Y, que es 60 los que consumen solamente maca, la diferencia nos pedían, ¿no? Pues, ¿cuántos estudiantes más? Eso es diferencia. X menos Y, 10 estudiantes más. Ahora, el otro tipo de diagrama que también tenemos que recordar es el diagrama de Lewis-Carroll, pero ¿cuándo utilizamos este diagrama? Este diagrama se utiliza cuando vas a trabajar con conjuntos disjuntos, conjuntos complementarios, ¿ok? Por ejemplo, no hay problemas en donde dicen, en una reunión asistieron varones, mujeres, ahí está, esos son conjuntos disjuntos, no hay elementos en común. O los que usan reloj, los que no usan reloj, nos dan datos sobre eso. Entonces también son conjuntos disjuntos, conjuntos complementarios en ese caso, y es ahí donde se necesita utilizar este diagrama, como lo vemos en este ejemplo. En un aula dice hay 70 estudiantes, ese es el conjunto universal. De ellos se sabe que, ahí tenemos el conjunto universal, la cantidad de mujeres que tienen celular excede a la cantidad de varones que no tienen celular. Nos hablan de varones y mujeres. Nos hablan de los que tienen celular y los que no lo tienen, ¿ve? Entonces, ahí es conveniente este tipo de diagramas. Bien, ¿qué datos? La cantidad de mujeres que tienen celular excede a la cantidad de varones que no tienen celular en 12. Entonces, mujeres que tienen celular, varones que no tienen celular, aquí la diferencia 12. O sea, uno de ellos debe ser el otro más 12. ¿Quién es? En este caso, la cantidad de mujeres que usan celular, ¿no? Exceden 12 a la cantidad de varones que no tienen. Ahí está, acá debe ser X entonces. ¿Listo? La cantidad de varones que tiene celular, los que tienen celular, aquí está, varones que es la tercera parte de la cantidad de mujeres que no tienen. Bueno, aquí le podemos colocar un A, un B, un C, no sé, pero diferente a X naturalmente, ¿no? O un Y. Pero dice que esta es la tercera parte de las mujeres que no tienen celular. O sea, este sí se representa su tercera parte. Esto debe ser 3 cifras. Ahí está. Finalmente, sumamos todo. Número de varones más número de mujeres debe ser 70, es decir, 4Y más 2X más 12, ya sumando todo debe ser 70. Preguntan, ¿cuántos estudiantes varones hay en el aula? O sea, X más Y necesitamos averiguar. Pero, ¿no? Hay un dato muy importante. El número de varones que tiene celular es lo máximo posible. Varones con celular, o sea, Y, es lo máximo posible. Y tiene que ser lo máximo. Entonces, yo debo buscar un número muy cercano a 29 para que Y tome su valor máximo. Este podría ser tal vez Y 14, 2 por 14, 28, y X sería 1. Pero hay que ver, ¿no? La condición. E impar, me dice. Ah, ya, máximo impar. Entonces no puede ser 14. 13, pues, ¿no? 2 por 13, 26. Ahí está.
y X tendría que ser 3, ¿no? ¿Ve? Entonces, con las condiciones máximo posible e impar, ahí está, 13. Y ahí se obtiene el valor de X. ¿Cuántos estudiantes varones hay en el aula? Bueno, X más Y, 13 más 3, o sea, 16, ¿no? 13 más 3, 16. Entonces, véase, ¿no? Cuán beneficioso es el utilizar un gráfico adecuado, apropiado para el problema. ¿Ok? Ahora sí, con estas indicaciones y observaciones ya nos vamos a los ejercicios de clase. Ahí tenemos el primer problema. De 45 niños que participan en una clase de juegos recreativos, se sabe que 15 no practican ajedrez. 25 no practican damas, ¿no? Son juegos de mesa. Y 5 no practican damas ni ajedrez, o sea, ninguno de los dos. ¿Cuántos practican damas y ajedrez? Entonces, como podemos notar u observar, en este primer problema, vemos que intervienen dos conjuntos, los que practican ajedrez, los que practican damas, no hay más conjuntos. El total de niños son 45, entonces tenemos un conjunto universal con 45 niños. Ahí está, es lo primero que uno hace. De esto vamos a dibujar ahora los dos conjuntos, los que practican ajedrez, los que practican dama. ¿Ok? Como nos piden cuántos practican damas y ajedrez, hay que ponernos siempre como indiqué, en el caso general, pueden haber elementos comunes. Y entonces, aquí están los que practican ajedrez, ahora aquí, ¿eh? Los que practican damas, con elementos comunes porque hay esa posibilidad. Y ahora colocamos los datos. Para eso también hay que buscar un dato apropiado, que no tenga mucha dificultad, de manera que lo pueda colocar directamente. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, 5 no practican damas ni ajedrez. O sea, ¿eso qué quiere decir? No damas, no ajedrez, está fuera. Ahí está, 5, fuera. ¿Ve? 5 elementos hay aquí fuera de A con D. Bien. Ahora, 15 no practican ajedrez. Entonces, mire, los que practican ajedrez es lo de rojo. Los que no practican ajedrez es lo que está fuera del conjunto de rojo. Es decir, los que practican solo dama más los que no practican ninguno de los dos juegos. Entonces, esta suma me debe dar ¿cuánto? 15. Por lo tanto, ¿puedo determinar cuántos son los que practican solo damas? Claro, ¿no? 10, efectivamente, 10. Ahí está, 10, 5. ¿Ok? Bien, ¿qué más tenemos por aquí? A ver, 25 no practican damas de manera similar, pues mire. Los que practican damas es el conjunto de color azul. Los que no practican damas, fuera de lo de azul. Es decir, aquí, solo ajedrez más los 5, pero eso deben ser 25. Entonces aquí solo ajedrez serán 20. ¿Correcto? La suma me da 25. Ya está. Y ahora, ¿qué tenemos nosotros? ¿Cuántos practican damas y ajedrez? X, pues, ¿no? Ya está. Mire, ya hemos colocado la información, hemos completado los datos y ahora simplemente lo único que hacemos es observando del gráfico la suma de 20 elementos solo de A con X elementos de A y D, con 10 elementos solo de D, más 5, ninguno de los dos, toda esa suma me debe dar el total del conjunto universal, pues, es decir, 45. Total de niños son 45. Del diagrama sacamos 20 más 10 más 5 más X, 45. 35 sería la suma de 20 más 10 más 5 más X nos da 45. ¿X cuánto vale? 10, ¿no? 45 menos 35. Efectivamente, clave la letra A. Muy bien, por los que lo hicieron, ¿no? Entonces, como vemos, mire, qué apropiado, ¿no? O diré, cuán beneficioso fue realizar una gráfica. En este caso, este tipo de gráfica, ¿cuál es? El diagrama de Venn-Euler, ¿no? ¿Y cómo colocar
colocar los datos. A veces uno quiere colocar los datos desde el inicio, pero a veces no es tan sencillo. Hay que buscar siempre los datos que tienen menos dificultad, es decir, los que de manera directa puedo colocar en el gráfico. ¿Ok? Bien, entonces, problema 1, clave, la letra A. Pasamos ahora a ver el problema 2. ¿Ya? Ahí tenemos para el problema 2. ¿Qué nos dice? De 150 turistas encuestados sobre si hablan o no hablan los idiomas inglés, portugués y francés, pero no inglés, perdón, y francés. Se sabe, dice que 15 hablan los 3 idiomas, o sea, está en la intersección de los 3. ¿Qué más tenemos? 15 hablan portugués y francés, 2 de estos conjuntos, ojo, pero no inglés, entonces solo francés y portugués. 35 solo hablan inglés, 40 hablan francés, pero no inglés. 45 hablan francés, pero no portugués. 45 hablan portugués, pero no inglés, y 55 hablan por lo menos 2 de estos idiomas. Entonces, mire, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Una gráfica, un diagrama de Venn. ¿Para cuántos conjuntos? Para 3 conjuntos. A ver qué conjuntos tenemos. Vamos a colocar aquí. Total del universo, los 150 turistas. Conjuntos, los que hablan inglés, los que hablan portugués y los que hablan francés. Bien, aquí tenemos a los que hablan portugués. Conjunto P, el conjunto de rojo. Los que hablan portugués. ¿Qué más tenemos? Los que hablan inglés. Ahí está, conjunto I de azul, inglés. Y ahora nos falta el conjunto F, ¿no? De los que hablan francés. Ahí está, F, francés. Pues mire, ya tenemos y ahora busquemos el dato del cual lo podemos, ¿no? Implementar en el gráfico de manera directa. Ahí está. 15 hablan los 3 idiomas. ¿Está? ¿Dónde lo colocamos? Aquí, ¿no? 15 hablan los 3 idiomas. ¿Ve? Ya está. Ahí está localizado los que hablan los 3 idiomas, tanto portugués como inglés, así como francés. ¿Qué más tenemos? Siguiente dato. 15 hablan portugués y francés, pero no inglés. Ya, vamos. Portugués y francés. Entonces nos fijamos en el conjunto portugués y francés. Aquí, estos son los elementos comunes. Pero dice, pero no inglés, allá. Portugués y francés, perdón, acá. Portugués y francés, todo esto. Pero no inglés, le quitamos lo de celeste. ¿Qué nos queda? Aquí. ¿Cuántos son? 15. Ahí está. ¿Ve? Vamos colocando los datos, interpretando correctamente esos datos. ¿Qué más tenemos? A ver aquí. 35 solo hablan inglés. ¿Dónde lo colocamos eso? Aquí, solo inglés. Solo inglés, 35. ¿Qué más tenemos? 40 hablan francés, pero no inglés. Muy bien, ahora nos vamos a los elementos comunes de, ¿no? 40 hablan francés, pero no inglés. A ver, ¿dónde está? Francés, aquí está, perdón. Francés, pero no inglés. Ah, ya le quitamos lo de celeste. Entonces, ¿cuántos son? 40. Acá tengo 15, de esos 40, 15 están hablando portugués. Entonces, los que no hablan portugués sería 40 menos 15, es decir, 25. Ahí está, la suma me tiene que dar 40. ¿Ve? Seguimos colocando datos. 45 hablan francés, pero no portugués. Ahora nos vamos a francés, ¿correcto? Pero no portugués, dice. Ya, estos son los que hablan portugués. Entonces, francés, pero no portugués, le quitamos lo de rojo, sería 25 más aquí, los que hablan francés e inglés, pero no portugués. Entonces, ¿cuánto debe ser esta suma? 45. Si ya tengo 25, aquí debe ser 20, ¿no? La suma 45. ¿Ve? ¿Qué más tenemos? 45 hablan portugués, pero no inglés. Portugués, aquí está nuevamente. A este conjunto de rojo le quitamos este de celeste. Y nos quedaría los que hablan solo portugués, más los que hablan francés y portugués, pero no inglés. Esta suma debe ser 45. Ya tengo 15, aquí debe ser 30, ¿no? Para que la suma me dé 45. ¿Ve?
Y ahora, ¿qué me dice? 55 hablan por lo menos 2 de estos idiomas. Entonces, ¿eso qué quiere decir aquí? Cuando me dice 55 hablan por lo menos 2 de estos idiomas, quiere decir que aquí esta suma, ¿no? De los que hablan portugués e inglés, pero no francés, más 15, más 15, más 20, toda esa suma debe ser ¿cuánto? 55. Porque cuando me dicen 55 hablan por lo menos 2 de estos idiomas, quiere decir que hablan o 2 idiomas o más de 2 idiomas, ¿no? Lo cual sería 15 más 20 más, pongámosle aquí un Z, pues, ¿no? Todo eso debe ser 55. Ahí está. Ya tendríamos 30 más 20 son 50, entonces K, ¿cuánto vale? 5, ¿no? Ahí está, 5 deben de ser ahí. Ahí está, ¿correcto? Bien. Mire, ya hemos completado todo. ¿Cuántos encuestados no hablan al menos uno de los 3 idiomas mencionados? No hablan, quiere decir eso, fuera. Los que no hablan alguno de los idiomas mencionados, X. Eso necesitamos calcular. ¿Qué podemos hacer? Sumar, pues, ¿no? De la gráfica podemos interpretar, a ver, total de turistas son 150, que resultan de sumar, ahí está, 30 más 5 más 15 más 15 más 20 más 35 más 25 más X, todo eso debe ser 150. Del diagrama vamos a tener, a ver, sumemos aquí, mire, el conjunto P sería 30 más 30 son 60 más 5, 65. 70, 90, 110, 145. Todo suma 145 más X. Igual a 150, por lo tanto X vale 5. Efectivamente, bien. B de barco, ¿no? 5. La respuesta clave, la letra B. Entonces, mire, cuán beneficioso, vuelvo a recalcar, ha sido el colocar los datos apropiadamente, siempre buscando por el que no tenga mucha dificultad, para luego ir rellenando los datos. ¿Correcto? Bien, vamos ahora al problema 3. A ver qué nos dice este problema 3. Ahí lo tenemos. En una reunión de 12 niños, dice, se observa que algunos llevan puesto un pantalón de color azul y algunos llevan puesto un polo de color blanco. ¿Ok? El conjunto de niños que no llevan puesto un pantalón de color azul tiene 127 subconjuntos no vacíos y el conjunto de niños que llevan puesto un polo de color blanco, pero no pantalón de color azul, tiene 15 subconjuntos propios. ¿Cuántos niños no llevan puesta alguna de estas dos prendas? ¿Okay? Como vemos, hay dos conjuntos. Primero, el conjunto universal es el conjunto de los 12 niños que están en esta reunión. Ahí está, conjunto universal con 12 niños. De estos que tenemos, los que usan pantalón azul, a quien vamos a denotar conjunto A, y los que usan polo blanco, a quien vamos a denotar con B. Ahí está. Bien, ¿qué nos dice la información? A ver, vamos por aquí. El conjunto de niños que llevan puesto un polo de color blanco, pero no un pantalón de color azul, tiene 15 subconjuntos propios. ¿Cómo interpretamos esa afirmación que está haciéndose ahí? Entonces, por dato, que dice el conjunto de niños que lleva puesto un polo de color blanco, pero no pantalón azul, o sea aquí B menos A, ¿no? Toda esta parte es B menos A, B menos A. A ver, ¿qué me dice con respecto a eso? Tiene 15 subconjuntos propios allá. Cuando hablo de subconjuntos, me refiero a quién. ¿Cuál es el conjunto de todos los subconjuntos de un conjunto dado? El conjunto potencia. Quiere decir que el número de elementos del conjunto potencia de B menos A, ahí está, ese es el total de subconjuntos. ¿Cuántos subconjuntos tiene? ¿Cuántos elementos tiene el conjunto potencia? A ver,
Bien, me dice que hay 15 subconjuntos propios, pero ¿qué son subconjuntos propios? Los conjuntos que están incluidos en B menos A, pero no son iguales a B menos A. Muy bien, hay 15, pero si le aumento 1 por el mismo B menos A, ya tengo el total de subconjuntos. Este es el total de subconjuntos de un conjunto dado, ¿no? El total de subconjuntos de un conjunto es el número de subconjuntos propios más 1 por el mismo conjunto, ¿no? Ahí está. Bien, pero esto que está aquí corresponde a número de elementos del conjunto potencia de B menos A, eso es 2 a la número de elementos del conjunto B menos A. Y esto es igual a 16, pero 16 es 2 a la cuarta. Si las bases son iguales, entonces, ¿cómo deben ser los exponentes? Iguales. O sea, el número de elementos del conjunto B menos A debe ser 4. ¿Ok? Entonces, en la gráfica ya podemos colocar eso. B menos A tiene 4 elementos. Ahí está. Número de elementos del conjunto potencia de B menos A es 15 más 1, 16. Ya les dije por qué. Porque este no considera el mismo conjunto. ¿Ok? Y entonces el número de elementos de B menos A es 4. ¿Ok? Siguiente dato. El conjunto de niños que no lleva puesto un pantalón de color azul. ¿Eso a quién se refiere? A ver, los que no llevan pantalón de color azul, es decir, los que están fuera de A. Y eso se refiere a quién? Al complemento de A. Entonces, ¿pero qué me dice? El conjunto de niños que no lleva puesto un pantalón de color azul tiene 127 subconjuntos no vacíos. Ah, ya. Me hablan del conjunto potencia. Potencia del complemento de A, número de elementos. Ahí está. Eso es el número de subconjuntos, que son 127, pero estos son los no vacíos. Pero nosotros sabemos que en el conjunto potencia también está el vacío, entonces le sumo 1 por el vacío. ¿Ok? De aquí ya tendríamos nosotros. ¿Esto qué es? 2 a la número de elementos del complemento de A igual a 127 más 1, 128. Esto es 2 a la séptima. Número de elementos del complemento de A, entonces 7, ¿no? Si las bases son iguales, los exponentes deben de ser iguales, ¿ok? Bien, ahí está. Entonces, fuera de A hay 7 elementos. Y aquí son 4, 3. Por lo tanto, el número de elementos del complemento de la unión es 3. Y eso es justo lo que nos piden. ¿Cuántos niños no llevan puesta alguna de estas dos prendas? Quiere decir fuera, ¿no? Ahí está, 3. Clave, la letra C. ¿Ok? Bien. Vamos a un intermedio, ¿ok? Para refrescarnos, retornamos entonces. A ver. Ok, vamos a continuar. Estábamos viendo el problema 3 y ya habíamos determinado, ¿correcto? Que la cantidad de niños que no llevan puesta alguna de estas dos prendas eran 3, ¿no? Por lo tanto, la clave sería la letra C, ¿ok? Pasemos ahora a ver el problema número 4. A ver qué nos dice. Ahí tenemos. Problema 4. En cierta aula, nos dice, 17 alumnos rindieron un examen de aritmética y luego rindieron un examen de geometría, ¿no? O sea, los 17. Del conjunto de alumnos que aprobaron el curso de aritmética, se sabe que la diferencia entre el total de subconjuntos ternarios y binarios es el doble de los que aprobaron dicho curso. Si 12 alumnos aprobaron geometría y solo uno desaprobó estos dos cursos, ¿correcto? ¿Cuántos aprobaron ambos cursos? A ver, vamos a ver. Entonces, como vemos, tenemos aquí dos conjuntos, los que aprobaron aritmética, los que aprobaron geometría, ¿no? Y como sabemos, hay casos en donde se puede aprobar ambas materias. Entonces, tenemos que realizar o construir un diagrama de Venn, ¿no? Ahí está. Bien, con los dos conjuntos. Total de alumnos, 17, eso es nuestro conjunto universal. Ahora coloquemos aquí los dos conjuntos. Los que aprobaron aritmética, A. Los que aprobaron geometría, G. Ahí está. Y ahora vamos a ir colocando la información, pues, ¿no? Los datos.
12 alumnos aprobaron geometría. Entonces, quiere decir que el conjunto G tiene 12 elementos, ¿no? Ojo, geometría. Todo G, 12 elementos. Solo uno desaprobó estos dos cursos. Desaprobó los dos cursos, fuera, pues, ¿no? Ahí está, uno. ¿Ok? Y ahora vamos a interpretar lo otro. ¿Qué me dice? A ver, ¿cuántos aprobaron ambos cursos? Bueno, aquí están los que aprobaron ambos cursos. ¿Ok? Veamos, ahora aquí. Del conjunto de alumnos que aprobaron el curso de aritmética, a ver, nosotros no sabemos cuántos aprobaron aritmética. Entonces vamos a colocar, pues, ¿no? Sea el número de elementos del conjunto A, es decir, los que aprobaron aritmética, para no confundirnos con la N, así mejor, número de elementos de A, N, ¿está? Los que aprobaron aritmética. ¿Qué se sabe de ellos? La diferencia entre el total de subconjuntos ternarios. Quiere decir que si tiene n elementos, ¿cuántos subconjuntos ternarios tiene? Sería combinaciones de n en 3, ¿no? Ahí está. De n elementos, voy a coger de 3 en 3 para formar subconjuntos ternarios, ¿ok? Pero bien, dice la diferencia entre el total de subconjuntos ternarios y binarios, o sea, menos, ahí está, n en 2, ¿no? Conjuntos binarios. ¿Eso a qué es igual? El doble de los que aprobaron dicho curso, o sea, 2 veces n. Ahí está. Esto es lo que nosotros ahora tenemos que resolver y encontrar el valor de n para saber cuántos elementos tiene A. ¿Ok? Bien, utilicemos pues factorial de n, recordemos, sobre quién, sobre factorial de 3 por n menos 3 factorial. Menos, ¿no? Factorial de n sobre 2 factorial por n menos 2 factorial. Igual a 2 veces n. Seguimos por aquí. Propiedad degradativa del factorial. Esto sería n menos 3 factorial por n menos 2 por n menos 1 por n. Sobre, ¿cierto? Factorial de 3 es 6 por factorial de n menos 3. Ahí está. Menos. Ahora aquí. Esto sería factorial de n menos 2. Así se puede expresar por n menos 1 por n. Sobre factorial de 2, eso es 2 por factorial de n menos 2. ¿Y esto qué es igual? A 2n. Ahí está. Ok, vamos simplificando, cancelamos por aquí también factorial de n menos 2 y reducimos la expresión. Ok, vamos a reducirla. N menos 2 por n menos 1 por n. Así nos va a quedar. Todo sobre 6. Menos, ahora por aquí, n menos 1 por n sobre 2. Y esto es igual a ¿quién? A 2n. Como vemos, los tres términos tienen el factor n. Pero ¿de quién era n? N era el conjunto de, o diré, la cantidad de elementos de A. Entonces vamos a asumir pues para un n diferente de 0. Entonces diremos aquí, para n diferente de 0, simplificamos, ¿ok? ¿Quién vamos a simplificar? N, N, N. Y ahora sí, vamos a trabajar por aquí. A ver, ¿qué tenemos? N menos 2 por N menos 1 sobre 6 menos N menos 1 sobre 2, ¿no? Puedo, en este caso, a ver, común denominador, ¿no? El común denominador sería 6 por N menos 2 por N menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Menos, y ahora aquí, 6 entre 2 es a 3. 3 por N menos 1. Igual a 2, ¿no? Este 6 pasaría a multiplicar y mire, aquí puedo factorizar n menos 1, n menos 1. Factorizo, pues. N menos 1 por n menos 2 menos 3, ¿no? Ahí está. Y esto es 6 por 2, 12. Y entonces, ¿qué vamos a tener? N menos 1 por n menos 5. Igual a 12. Ahí está. ¿Correcto? Bien, entonces ahora, ¿cómo es n? ¿Quién es n? N debe ser entero porque es cantidad
de personas, debe ser un número entero, positivo diferente de 0. Entonces, bien, voy a buscar un número entero positivo tal que este producto me dé 12. Y este 12 se puede descomponer, por ejemplo, como 6 por 2. ¿Está? 6 por 2, 12. Si n menos 1 es 6, a ver, veamos si la satisface. Si n menos 1 es 6, entonces n es 7, ¿no? 7 menos 1 es, y 7 menos 5 es 2. Sí, sí la cumple. Por lo tanto, ¿cuánto vale n? N menos 1 igual a 6, es decir, n debe ser 7. Son 7 alumnos los que aprobaron entonces aritmética, ¿correcto? Ahí está. Sea el número de elementos A igual a n, número de subconjuntos ternarios menos número de subconjuntos binarios, eso es 2n. Ahí está. Resolvemos. N menos 1 por n menos 5 nos da 12, lo que acabamos de obtener, de donde n ya es 7. Conociendo n, entonces este conjunto A tiene 7 elementos y ya podemos completar, ¿no? Si tiene 7 elementos, pero aquí los que aprobaron aritmética y geometría son X, entonces los que aprobaron solo aritmética sería todo que es 7 menos X. Ahí está. Y ahora sí podemos sumar, ¿no? Si queremos calcular X, puedo sumar 7 menos X más todo este conjunto de rojo que tiene 12 elementos. O sea, 7 menos X más 12 más 1 que está afuera, todo eso debe de ser 17, ¿no? Entonces, del gráfico, ya podemos decir nosotros, 7 menos X más, ahí está, ahora todo este conjunto de rojo que tiene 12 elementos más el 1 que está fuera, un elemento, todo eso debe ser 17. 7 más 12, 19 más 1 es 20, el 17 lo paso a restar y este menos X paso al otro lado como X positivo. Por lo tanto, ¿cuántos aprobaron ambos cursos entonces? 3, ¿no? 3 alumnos aprobaron ambos cursos. ¿Ok? Ahí está. Clave entonces a nuestro problema, la letra D. ¿Ok? La letra D. ¿Ok? ¿Está claro? Ahí está. ¿Ok? 7 entonces son la cantidad de elementos que tiene A, pero como aquí teníamos X, entonces los que solo aprobaron aritmética serían 7 menos los que aprobaron geometría de esos, 7 menos X. Y lo único que hemos hecho es sumar. Siempre cuando usted va a sumar, sume regiones disjuntas, ¿no? Por ejemplo, 7 menos X es disjunto con G. Sumo todo G con 7 menos X con 1 debe ser 17. ¿Ok? De ahí sale el valor de X. Bien, vamos ahora entonces al problema número 5. A ver qué nos dice. ¿Ok? Clave entonces la letra D, 3. Aquí está. Del total de alumnos, dice, de las aulas A y B del quinto grado de primaria, se sabe que 30 alumnos varones están becados. 35 alumnos del aula B no están becados. Y 17 alumnos del aula A están becados. Mire, tenemos dos aulas, A y B, son como disjuntos, ¿no? Son conjuntos disjuntos. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Nos hablan de alumnos. ¿Qué más? Si hay 26 alumnos varones, en el aula B, además 7 alumnas becadas, mujeres, mire, alumnas, varones, mujeres, disjuntos. Dice, si además 7 alumnas becadas son del aula A, ¿cuántas alumnas del aula B no están becadas? Como vemos, tenemos conjuntos disjuntos. Cuando trabajamos solamente con conjuntos disjuntos, una forma práctica de resolver este tipo de problemas corresponden pues a los diagramas de Lewis, ¿no? Carro. Entonces vamos a tener el siguiente diagrama. Ahí está. Ahora aquí vamos a ubicar los alumnos del aula A y los alumnos del aula B.
¿Está? Dividimos en dos grupos, aula A, aula B. Ahora, aquí tenemos ahora mujeres y varones, ¿no? Entonces dividimos, partimos por la mitad de aquí. De estas aulas A y B, las que son mujeres y los que son varones. Aquí están los varones en la parte superior y en la parte inferior, mujeres. Ahora, pero estos alumnos han sido becados. Entonces, hay alumnos que han sido becados y hay alumnos que no han sido becados, ¿no? Tanto como los del aula A, así como los del aula B. Entonces, aquí vamos a graficar el conjunto de los becados. Ahí está, ¿ve? Becados. Y en base a esa gráfica, vamos a colocar ahora los datos, la información de este problema. ¿Ok? A ver, ¿qué me dice? Siempre hay que buscar por los datos donde son más sencillos de aplicar. ¿Ok? A ver, vamos por aquí. Ahí tenemos 7 alumnas becadas son del aula A. Entonces buscamos alumnas, mujeres, dentro del conjunto de las mujeres becadas. Aquí está. Ahora me dirijo solo las que se encuentran en el aula A, aquí. ¿Cuántas son? 7. Ahí está. ¿Ves? Voy colocando los datos. Seguimos buscando información sencilla y simple. Aquí. 17 alumnos del aula A están becados. ¿Ok? Aula A. Alumnos becados de esta aula aquí, entre varones y mujeres. De los 17 alumnos del aula A que son becados, 7 son mujeres. ¿Cuántos son varones? 10, pues, ¿no? Ahí está, 10. ¿Ves? La suma me debe dar 17, ¿correcto? Seguimos buscando datos. A ver, aquí podemos aplicar ya esto. 30 alumnos varones están becados. Entonces, nos vamos a los varones. Aquí está. Becados. A ver, ¿cuántos son? Aquí están los becados. De los becados, 10 son del aula A, el resto son del aula B. Pero ¿cuántos alumnos varones becados tenemos? Alumnos varones becados son 30. Ya tengo 10, aquí debe ser 20, ¿no? La suma me debe dar 30. Mire cómo estamos colocando los datos, ¿ok? Seguimos. Ahora, hay 26 alumnos varones en el aula B, ¿ok? El aula B cuenta con 26 alumnos varones. Entonces, varones del aula B, aquí, todo esto, todo este rectángulo. De esos 26 alumnos varones del aula B, 20 ya están becados. ¿Cuántos no están becados? Aquí fuera, los 6. Ahí está. ¿Correcto? Bien, ahora, ¿cuántas alumnas del aula B no están becadas? ¿Ok? Aquí están los alumnos del aula B, pero cuando dicen alumnas se refiere a las mujeres. Entonces, en la región de las mujeres, que está aquí en la parte inferior, ¿cuántas no están becadas? Aquí fuera, pues, X. Eso es lo que nosotros necesitamos calcular. ¿Ok? Veamos entonces. Del diagrama, ya nosotros podemos sacar la siguiente información. X más 6, ¿cuánto debe de sumar? 35, ¿no? ¿Por qué? Hay un dato, 35 alumnos del aula B no están becados. Entonces aquí, pues, problema 5. ¿Cómo 35 alumnos del aula B no están becados? Entonces, del gráfico, los alumnos del aula B que no están becados, ¿quiénes son? 6 y X. O sea, 6 más X o X más 6 debe ser 35. De donde X, ¿cuánto vale? Efectivamente, ¿no? 35 menos 6, 29. Clave, entonces, la letra D. ¿Ok? Ahí está. Entonces, mire cuán sencillo se hizo, ¿no? Utilizando este diagrama apropiado para el problema, ¿cierto? Ok. Vamos entonces ahora al problema número 6. Bien, efectivamente, la letra B es la clave. ¿Eh? Ahí tenemos el problema 6. ¿Qué nos dice este problema 6?
Si K, L y M representan los conjuntos de estudiantes matriculados en cálculo 1, inglés y computación respectivamente de cierta facultad, ¿ok? Cálculo 1 sería al conjunto K, ¿no? Porque dice respectivamente en ese orden. Inglés sería el conjunto L, lo representa. Computación lo representa el conjunto M. Al simplificar esta operación con conjuntos se obtiene, ¿ok? Hay que ver qué es lo que obtenemos. Vamos entonces a simplificar, ¿no? Estas son las alternativas. ¿Cuál es el resultado de simplificar? Se obtiene el conjunto de estudiantes matriculados en cálculo 1, el conjunto de estudiantes matriculados en inglés y computación, el conjunto de estudiantes matriculados en computación o inglés, o el conjunto de estudiantes matriculados en el curso de cálculo, pero no en inglés, ¿no? Hay que reducir entonces esa serie, secuencia de operaciones con conjuntos. ¿Ok? Vamos entonces a la reducción. Bien, lo primero que vamos a hacer aquí es, donde veamos diferencia, la propiedad de la diferencia, ¿no? Recordemos entonces aquí, observación. Si queremos A menos B, recuerda, eso es A intersección con el complemento de B. Eso vamos a utilizar aquí. Para nosotros, A va a ser todo este corchete y B va a ser L intersección M. Y luego, A va a ser todas estas llaves, toda esta llave, perdón, y B va a ser L. Ahí vamos a aplicar 2 veces la diferencia, ¿ok? Veamos. Veas en la primera. Entonces sería complemento de K unión complemento de L, intersectado con L unión M, ese es el conjunto primero. Intersección, eso por la diferencia, complemento de L intersectado con M. Ya está, aquí hemos aplicado la diferencia. Continúo, intersección, complemento de M, pero todo este conjunto estábamos restándole L. Entonces aplico el mismo conjunto, intersección, complemento de L. ¿Está? Por esta propiedad. Unión con K. ¿Correcto? Ahora lo que vamos a hacer es pues lo siguiente. Aquí, véase. Vamos a aplicar la ley de Morgan. Aquí, mire, complemento a una intersección. ¿Qué hace el complemento? Entra. Sería complemento de L, complemento de M y la intersección lo cambiamos por unión. Véase, aquí está. La primera parte es la misma, complemento de K, unión, complemento de L, intersección L, unión M, intersección, y ahora sí, tomo complementos. Complemento de L, la unión, intersección, cambio por unión, complemento de M. Todo ello, intersección, complemento de M. ¿Correcto? Ok. Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar una propiedad. Mire, aquí tengo intersección, intersección, intersección. ¿Ok? ¿Y por qué hemos desaparecido aquí el paréntesis o las llaves? Porque tenemos intersección, intersección. No hay problema. Cuando se trata de la misma operación, puedo sacar el signo de agrupación. ¿Ya? Sin ningún problema. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar ahora aquí? Véase. Tenemos complemento de K, unión, complemento de L. Intersección, L, unión, M. Todo esto, aquí hay un corchete, abre y cierra, intersectado con. Y ahora mire, como tengo acá complemento de L, unión, complemento de M, y esto es intersección, 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 puedo usar la propiedad asociativa y voy a asociar aquí estos dos conjuntos. Entonces, corchete, ahí está. ¿Quién voy a asociar? Complemento de L, unión, complemento de M, ahí está. Y todo esto intersectado con el complemento de M. Cierro, intersectado con el complemento de L, y todo esto en uno solo.
¿ok? Unido con K. Ya está. ¿Con qué finalidad hemos hecho esto? Obsérvese aquí. ¿Qué puedo aplicar aquí? Complemento de M, intersección, el mismo complemento de M, unión con complemento de L. Todo esto se reduce aquí en complemento de M, ¿no? ¿Qué estoy aplicando? La ley de absorción. ¿Ok? Entonces ahí está. Y lo demás lo copiamos igual. Pues sería complemento de K, unión complemento de L, intersección L unión M. Ahí está. Cerramos aquí. ¿Listo? Intersección con el complemento de M y ahora tengo intersección con el complemento de L. Cierro todo esto. Unión K. Así estamos. ¿Correcto? Ahora, estos corchetes pueden desaparecer, sí, porque tengo intersección, intersección, intersección. Los voy a desaparecer para ver qué puedo agrupar convenientemente de modo que podamos simplificar nuevamente. ¿Correcto? Entonces, mire, voy a colocar así. A ver, complemento de K, unión complemento de L, intersección L unión M. Ahí está. Intersección complemento de M, intersección complemento de L. Ahí está. ¿Ve? Unión K. Como tengo intersección, 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 puedo asociar convenientemente. Y ahora vamos a asociar, a ver, por aquí podríamos buscar, ¿no? Aquí, por ejemplo, podría ser este con este. Ahí está. Y tendríamos, ¿ok? A ver, mire. Complemento de K, unión con complemento de L, intersección. Y ahora voy a asociar estos dos. Así. L unión M, ¿se puede hacer? Sí se puede hacer, porque tenemos intersección, intersección, intersección. Intersectado con el complemento de L, unión K. Ahora, nuevamente, en ese corchete, ¿qué podemos observar? Absorción otra vez, ¿no? Pero la segunda ley de absorción, aquí. ¿Ok? Entonces, reduciendo esa expresión, ¿cómo nos quedaría? Complemento de K, unión complemento de L, intersección, y acá vamos a tener complemento de M, intersección L. ¿Correcto? Entonces sería L intersectado con el complemento de M. Ahí está, ¿no? Intersección, unión, M complemento, este es complemento del complemento. Estamos aplicando la segunda ley de absorción. Ahí está. Intersección, complemento de L. No le voy a poner ya paréntesis porque como es la misma operación, se puede obviar. ¿Ok? Solo cuando es una operación distinta, ahí sí hay que tener bastante cuidado, pero como se trata de intersección, intersección, desaparece, ¿no? Por ser intersección también acá. Y ahora podemos nosotros mover. Recuerde que el conjunto, la intersección de conjuntos es conmutativo y entonces complemento de M, intersección, complemento de L, puedo moverlo y quedaría así. Complemento de K, unión, complemento de L, ahí está. Intersección, y ahora aquí. L, intersección, complemento de L. Intersección, complemento de M. Unión K. Pero todos sabemos propiedad. L intersectado con su complemento, ¿cuánto o a qué es igual? ¿Qué tipo de conjunto es? Vacío. Esto es vacío. Aquí está. Entonces vamos a tener conjunto vacío por aquí. Complemento de K, unión complemento de L, intersectado con el conjunto vacío, intersectado con el conjunto M. Y todo esto, unión con K. Entonces, finalmente, ¿qué tenemos? Cuando ya aparece una intersección con el conjunto vacío, ¿correcto? Todo esto, ¿a quién se reduce? Al conjunto vacío. Conjunto vacío, unión con K. Finalmente, todo eso ¿a qué es igual? Acá, ¿no? Propiedad. Entonces, todo se reduce acá. Entonces, al simplificar, ¿qué se obtienen? Conjunto de estudiantes matriculados en el curso de cálculo 1, eso es K. Conjunto de estudiantes matriculados en inglés y computación, o sea, L intersectado M, no. Conjunto de estudiantes matriculados en computación o inglés, ¿ok?
Computación es M, inglés es L. M o L, no. M unión L, ¿no? No. El conjunto de estudiantes matriculados en cálculo 1, K, pero no inglés. K menos L, tampoco, ¿no? Entonces la A sería la clave correcta, ¿sí? Ahí está. Ahí está más detallado, ¿no? Vacío unión K, todo eso, ¿quién es? K. Clave, entonces, la letra A. ¿Ok? Ahí está. Ok, vamos entonces ahora al problema 7. ¿Ya? Ahí tenemos el problema 7. ¿Qué nos dice? De 45 pasajeros que llegaron a Lima, ¿okay? Se sabe que algunos nacieron en el sur y el resto en el norte del Perú. ¿Qué tipo de conjuntos tenemos? Disjuntos, norte-sur. Además, 11 varones nacieron en el norte, varones. 7 niñas, mujeres, disjuntos también, ¿no? 5 niños varones nacieron en el norte, 10 mujeres no son niñas y 9 varones no son niños. Si de los que nacieron en el sur el número de los niños varones es el triple del número de varones que no son niños, ¿cuántas niñas que nacieron en el norte llegaron a Lima? A ver, ¿qué tipo de gráfica sería apropiado para este problema? Un diagrama de Lewis Carroll, ¿cierto? Por los conjuntos que tenemos. Muy bien, veamos entonces. Nos hablan de personas que son del norte y del sur. Entonces tenemos ahí el recuadro y ahora aquí, ¿no? Colocamos norte y sur. Ahí está. Bueno, el total de pasajeros son 45, ese es el universo. Dividimos en 2 regiones, 2 grupos y también para varones y mujeres, ¿no? Entonces ahí está, varones, mujeres, norte, sur. Ya está. Ahora, ¿qué tenemos? Información con respecto de los niños. Entonces, sabemos que hay niños entre varones y mujeres, así como niños que son del norte, también niños que son del sur, ¿no? Entonces, aquí iría el conjunto de los niños. Ahí está, conjunto de niños, con ñ. ¿Ok? ¿Listo? A ver, vamos colocando entonces ya la información. Ya tenemos un gráfico apropiado y ahora coloquemos los datos. 7 niñas nacieron en el sur. Siempre hay que buscar, vuelvo a recalcar, datos que se puedan aplicar directamente a la gráfica, ¿no? Entonces, ahí tenemos 7 niñas nacieron en el sur. ¿Ok? A ver. Bien, niñas que nacieron en el sur son 7. A ver, sur, aquí tenemos niñas. Aquí están las niñas, 7 debe ser, ¿no? Ahí está, 7 niñas nacieron en el sur. ¿Qué más tenemos? Niños, a ver, perdón, acá, 5 niños varones nacieron en el norte. Niños varones, aquí están los varones. Niños, aquí, nacieron en el norte, aquí. ¿Cuántos son? 5. Ahí está, ¿ves? Vamos colocando los datos según, ¿no? La información dada. Siempre de los más sencillos. A ver, ¿qué más? 10 mujeres no son niñas. Entonces buscamos aquí mujeres. Mujeres que son niñas está aquí. Las que no son niñas está fuera, aquí, entre estos dos. Entonces, aquí, ¿cuántas son? 10. Ahí está, ¿ve? Todos ellos son 10. ¿Qué más tenemos? 11 varones nacieron en el norte. Varones que nacieron en el norte. Varones que nacieron en el norte, aquí, en la parte, en este recuadro superior, aquí. ¿Cuántos son? 11 varones nacieron en el norte. De esos 11 varones que nacieron en el norte, vemos que 5 son niños. ¿Cuántos no son niños? 6, ¿no? La suma me debe dar 11. Seguimos buscando datos. Ahora, 9 varones no son niños.
Entonces, aquí tenemos el conjunto de, a ver, 9 varones. Estos son los varones. Los varones que no son niños. Estos son los que son niños. Los que no son niños están fuera. De esos 9 varones que no son niños, ya tenemos 6 que son del norte. El resto debe ser del sur, ¿no? ¿Cuántos? 3. Ahí está. La suma me debe dar 3. Bien, ¿qué más nos dice? A ver, vamos por aquí ahora. Sí, de los que nacieron en el sur. ¿Ok? A ver, de los que nacieron en el sur, ¿qué me dice? El número de los niños varones que nacieron en el sur, acá, es el triple del número de varones que no son niños. O sea, aquí es 3 veces el número de varones que no son niños. Los varones que no son niños, ¿no? Es decir, aquí. Ojo, pero dice que es si de los que nacieron en el sur, o sea, de acá. El número de los niños varones es el triple del número de varones que no son niños. Si aquí son 3, aquí debe ser su triple, ¿correcto? Entonces aquí debe ser ¿cuánto? 9. Triple, pues ahí está, 9. ¿Correcto? A ver. Ok. Bien. ¿Cuántas niñas que nacieron en el norte llegaron a Lima? Niñas, estamos en las mujeres que nacieron en el norte, aquí está, X. Esto es lo que necesitamos encontrar. Ya están los datos, mire, ahora ¿qué hacemos? Sumamos todo, pues, ¿no? Todo, según el gráfico, hay que sumar. A ver, entonces tendríamos en este caso la suma. A ver, ¿cuántos varones serían? Número de varones. El número de varones sería, ¿no? 6 más 5 más 9 más 3. 6 más 5 más 9 más 3. Ahí está. 11, 20, 23 varones. Entonces ya tenemos 23 varones. Ahora, ¿cuántas mujeres serían? Bueno, nosotros sabemos que el número de varones más el número de mujeres debe ser 45, pero de estos 23 son varones, o sea, 23 más el número de mujeres me da 45. Y entonces ya podemos saber cuántas mujeres son, ¿no? 22, ¿no? Efectivamente, 22 mujeres. Ahí está. Finalmente, si son 22 mujeres, ya podemos sumar ahí, ¿no? X más 7 más 10 me debe dar 22. X más 7 más 10 me debe dar 22. O sea, ¿cuánto vale X? 5, ¿no? Efectivamente, 7 sería la letra C. Ajá, 5. 5 niñas que nacieron en el norte llegaron al Lima. Entonces, véase cuán apropiado fue esta gráfica, ¿correcto? ¿No? Muy importante. Ok, vamos a ver ahora el problema 8. ¿Qué me dice este problema 8? De 420 personas que visitan al menos uno de los centros comerciales K, L y M, se sabe que 240 no visitan K, 180 no visitan L y 150 no visitan M. Si los que visitan por lo menos 2 de estos centros comerciales son 230, ¿cuántos visitan los 3 centros comerciales? Bueno, en este caso podemos notar nosotros que el gráfico apropiado es un diagrama de Venn, ¿no? ¿Por qué? Porque hay personas que pueden visitar los 3 centros comerciales o tal vez 2 de ellos. Entonces, un diagrama de Venn es el apropiado. Total de personas, 420, ese es nuestro conjunto universal, tiene 420 elementos, ahí está. ¿Correcto? Y de aquí tenemos los 3 conjuntos. Ojo, aquí debe ser U de universo, ¿ya? Conjunto universal, por si acaso. Y aquí tenemos el conjunto M, ¿no? Este es el conjunto universal, ¿ya? Por si acaso. ¿Ya? No. Aquí mejor. Ahora sí. Ok, ahora sí. Conjunto universal 420, tenemos conjunto K
conjunto L, ¿no? Los que visitan el centro comercial L, los que visitan el centro comercial K, los que visitan el centro comercial M. Ahí están. A ver, ¿qué nos dice? $240 no visitan K, o sea, fuera de K. Puede ser los que solamente visitan M, los que visitan M o L, pero no K, o los que visitan solo L, o tal vez los que no visitan los 3 centros comerciales. Hay varias. Entonces, ¿no? Como podemos notar, para el otro caso también, 240 para 180 no visitan L. Puede ser los que visitan solo K, los que visitan K y M, pero no L, o solo M, o los que están fuera. Entonces, en ese caso ya es más recomendable trabajar con variables, ¿ok? Vamos a colocar variables. Los que visitan solo KM, los que visitan solo LN, los que visitan solo MP, ahí está. Ahora, los que visitan solo 2 centros comerciales. A, K y M, B, K y L, pero no M. ¿No? Aquí también K y M, pero no L. Y C para los que visitan L y M, pero no K. Y como me piden cuántos visitan los 3 centros comerciales, X, pues, ¿no? Ahí está. Elemento común a los 3 conjuntos. ¿Correcto? Ahora sí, en base a ello vamos a interpretar los datos. Pero al inicio me dice de 420 personas que visitan al menos uno de los centros comerciales, KLM, eso quiere decir que no hay personas de los 420 que no visiten ninguno de los centros comerciales. O sea, esta primera línea me está indicando que aquí fuera debe ser 0 elementos. Y ahora sí, interpretemos. ¿Qué tenemos? Bueno, lo primero que podemos observar es, nos dice por aquí, los que visitan por lo menos 2 centros comerciales son 230. ¿Okay? Ahí tenemos 2 centros comerciales. Como dicen, por lo menos pueden ser 2 o más. Ahí está. O sea, A más B más C son los que visitan 2. Ahora, con 3 es X. O sea, A más B más C más X debe ser 230 por dato del problema. ¿Qué más tenemos? Ahora, M más N más P. ¿A qué será igual M más N más P? ¿Podemos calcular? Sí. ¿Por qué? Todo el conjunto universal es 420 y entonces la suma de M más N más P más A más B más C más X más 0, todo eso debe ser 420. Pero A más B más C más X ya se conoce, eso es 230. Entonces, M más N más P lo puedo obtener restando, ¿no? 420, que es el total, menos A más B más C más X, que es 230. ¿Cuánto es esa diferencia? Ahí está. 12 menos 3, 9, 3 menos 2, 1, 0, 0. 190 elementos. Ahora vamos a implementar el otro dato. ¿Qué me dice? Se sabe que los que no visitan K son 240, entonces no K, lo que está fuera de K, lo cual sería C más N más P, ¿no? Ahí está. El 0 ya no es necesario. C más N más P, 240. Ahora me dicen que no visitan L 150, no L. Entonces, aquí está L, no L, aquí fuera. A, ¿no? Más M más P. ¿Cuánto debe sumar? 150. Ahí está, perdón, 180, ¿no? Visitan L, son 180. Ahora, no visitan M, son 150. Esto es M, no visitan M, aquí afuera. Estos deben sumar 150. O sea, B más M más N, ¿no? 150. Bien, ahora, ¿qué podemos hacer si queremos hallar X? Mire, si queremos hallar X de 1, es necesario saber A más B más C. Y A más B más C lo puedo sacar de aquí, al sumar estas 3 término a término.
Entonces la idea va a ser eso, sumando término a término. Ahí está. ¿Qué voy a tener? A más B más C, ahí está, más, y ahora aquí, 2M, 2N, 2P, factorizando el 2, ahí lo tenemos. Y esto debe ser 4 más 8, 12 más 5, 17. Llevo 1, 2 más 1 es 3, 4, 5, 570. ¿Correcto? Bien, entonces de ahí ya nosotros podemos obtener A más B más C. ¿Por qué? Porque por este dato, ¿no? O por este resultado, M más N más P es 190, ¿no? Por un resultado anterior, entonces reemplazamos, pues. ¿Qué vamos a tener? A más B más C más 2 por M más N más P, pero M más N más P es 190. ¿Y esto cuánto es? 570. Entonces, A más B más C debe ser igual 570 menos 2 por 190, eso es 380. O sea, A más B más C debe ser 0, 17 menos 8, esto es 9, me queda aquí 4 menos 3, 1. ¿Cuánto debe ser A más B más C? 190. Y ya está, pues no, porque si A más B más C es 190, entonces ya puedo hallar X en Y finalmente. A más B más C es 190, más X debe ser 230, ¿no? Ya lo estamos reemplazando aquí. ¿Cuánto vale X entonces? 40, ¿no? 230 menos 190. O sea, ¿cuántos visitan los 3 centros comerciales? 40, pues, ¿no? Efectivamente, 40. Ajá. Clave la letra D. Muy bien. ¿Ok? Ahí está. A más B más C, 190 y de I finalmente. Efectivamente. Clave la letra D para este problema. Ok, pasemos ahora al problema 9. A ver qué nos dice este problema 9. Ahí está. En un hospital, dice, se encuentran internadas 150 personas. Ok, ese es nuestro conjunto universal. Ajá. ¿Qué más nos dice? De las cuales 40 están escuchando radio, 45 están viendo televisión y 80 usan bastón. ¿Ok? Hay 3 cualidades, ¿no? De estos últimos, 35 están escuchando radio y 25 están viendo televisión. ¿Qué más? Si todas las personas que escuchan la radio no están viendo televisión, allá. Entonces, las personas que escuchan radio, esas las podemos representar con R. No están viendo televisión. Televisión debe estar fuera. ¿Ok? Ahí está. Disjuntos, ¿no? Eso es muy importante. ¿Cuántas personas internadas no están viendo televisión, no están escuchando radio, ni usando bastón? ¿Ok? Entonces, los que usan bastón, hay personas que están escuchando radio y usan bastón. ¿Ok? Hay personas que también, ¿no? Ven televisión y también usan bastón. Entonces, el conjunto de los que usan bastón, ahí. B lo podemos denotar, ¿no? Más o menos es una gráfica de esa forma, ¿ve? Según las condiciones del problema, uno va viendo una gráfica apropiada. Aquí tenemos el conjunto universal con 150 personas, 40 están escuchando radio, conjunto de los que escuchan radio, ahí está, 40, ya está colocándose la información. Todas las personas que escuchan la radio no están viendo televisión. ¿Ok? Entonces quiere decir que aquí debe ser disjunto, ¿no? Ahí está, los que están viendo televisión. ¿Cuántos son los que están viendo televisión? 45, dice, están viendo televisión. Ahí está. Muy bien. Ahora, 80 usan bastón. Aquí está el conjunto de los que usan bastón. ¿Cuántos son? 80, con la letra B lo denotamos. ¿Correcto? ¿Qué más tenemos? De estos últimos,
O sea, de los 80 se refiere, 35 están escuchando radio. O sea, aquí, 35. Y 25 están viendo televisión, ¿no? O sea, de los que escuchan bastón, 25 ven televisión. Ahí está. Con esto ya podemos completar, ¿no? La información. Si 40 son los que escuchan radio, pero de estos 40, 35 usan bastón, entonces 5 solo escuchan radio. Escuchan radio y no usan bastón. Sí, 45, ¿no? Tenemos aquí que ven televisión. De estos 45, 25 usan bastón, entonces los que no usan bastón son 20. Y aquí como tenemos 80, los que solo usan bastón, pero no ven radio ni televisión, sería 80 menos 60, ¿no? O sea, 20. Ahí está. ¿Cuántas personas internadas no están viendo televisión, no están escuchando radio, ni usan bastón aquí fuera? Pues, ¿no? X, ya está. Ya hemos interpretado, ¿no? El problema. Ahora sí que nos queda simplemente sumar todo, ¿no? E igualarlo a cuánto? A 150, claro. Entonces diremos nosotros del gráfico, ya aquí solamente utilizamos el gráfico. Bien, puede ser todo esto, 80 que ya tenemos acá, más 5, más 20, ahí está, las zonas disjuntas. Todo esto es 80, más 5 más 20 más X, y todo esto debe ser 150. 105, ¿no? Más X igual a 150. Por lo tanto, ya está, ¿no? ¿Cuánto vale X? 45. Mire, ¿no? La gráfica ha sido muy oportuna, muy apropiada, ¿no? De haberla utilizado. Nos ha facilitado la resolución de este problema. Clave, efectivamente, muy bien. Ajá. Clave es la letra B. ¿Ok? Bien. Vamos ahora al último problema. Problema número 10. A ver qué nos dice este problema 10. Ahí lo tenemos. Me dice, de una encuesta a 60 alumnos que consumen fresa, guayaba, pera o tuna, mire, son 4 conjuntos. ¿Ok? A ver, veamos. Se sabe que todos los que consumen pera también consumen fresa. Ahí entonces vamos a denotar con P a pera, fresa y, ¿no? Ahí está. Todos los que consumen pera consumen fresa. Debe ser de esa forma. Los que consumen pera no consumen tuna. O sea, el conjunto de P con el conjunto de T deben ser disjuntos. Pero no indica nada con respecto, ahora vamos a seguir leyendo, de tuna con fresa, ¿no? Los que consumen fresa y tuna, no, sí hay posibilidad. Entonces, tuna estaría por aquí, ¿no? Más o menos algo así. ¿Está? ¿Qué más nos hablan? A ver. Hay 19 alumnos que consumen guayaba, pero no consumen tuna ni pera. Hay 8 alumnos que consumen solo fresa y son tantos como los que consumen guayaba y tuna. Si el número de alumnos que consumen pera y guayaba, ver, así como los que consumen solo tuna, son cantidades impares diferentes, ¿cuántos alumnos consumen solo fresa y pera? Sabiendo que esta cantidad está representada por el número mayor primo posible. A ver, vamos a ver con respecto a guayaba, ¿qué datos tenemos? A ver. Aquí, los que consumen fresa y tuna también consumen guayaba. O sea, la intersección de fresa con tuna debe estar en los de guayaba. ¿Ok? Fresa con tuna. Fresa con tuna, entonces aquí debe estar los de guayaba, ¿no? Más o menos algo así. Ahí está, ¿no? Aquí está. Fresa y tuna también están dentro de los de guayaba. Este debe ser los de guayaba. ¿Ok? A ver, ¿qué información tenemos al respecto? Vamos colocando los datos. A ver, vamos viendo según el problema, ¿no? Pues mire, el problema, ¿no? ¿Cómo ha sido representado?
de acuerdo a los datos. Ahí están los que consumen pera, dentro de los que consumen fresa, los que consumen pera no consumen tuna, ahí está. Los que consumen fresa y tuna, dentro de los que están, ahí está en guayaba, listo, listo, mire, ahí está. Y ahora sí, coloquemos los datos, ¿no? Muy parecido a lo que habíamos indicado ahí. Coloquemos los datos. Aquí está. Hay 19 alumnos que consumen guayaba, pero no consumen tuna ni pera. Entonces tenemos guayaba, todo esto, pero dice que son 19 los que consumen guayaba, pero no consumen tuna ni pera. Tuna ni pera. Entonces aquí, ¿no? Aquí, 19. Ahí está. ¿Qué más tenemos? A ver, siguiente dato. Hay 8 alumnos que consumen solo fresa aquí. 8 alumnos. Y son tantos como los que consumen guayaba y tuna. Bien, guayaba y tuna. Aquí, ¿no? A ver, son tantos como los que consumen guayaba y tuna. Aquí está. Guayaba y tuna, ¿no? Todo esto. Ahí está. ¿Qué más nos dice? A ver, X. ¿Cuántos alumnos consumen solo fresa y pera? Solo fresa y pera, aquí está X. Sabiendo que esta cantidad está representado por el mayor número primo posible, X mayor primo. Eso es dato, mayor primo. ¿Correcto? Ahí está. A ver, ¿qué más tenemos? Información. Bien, ahora me dice aquí, si el número de alumnos que consumen pera y guayaba, así como los que consumen, ahí está, pera y guayaba, esto de acá, A, así como los que consumen solo tuna, aquí solo tuna, B, son números impares o cantidades impares diferentes. A y B son impares y diferentes. A y B, impares diferentes. ¿Ok? Bien. A ver, ¿qué tenemos entonces? Sumemos todo, ya está toda la información. ¿Ok? Del diagrama sumando X más A más B más 8 más 8 más 19, ¿cuánto nos da? 60, ¿no? Que son todos los alumnos que consumen por lo menos una de estas frutas. Sumando X más A más B nos da 25. Y ahora sí, vamos a buscar. Me dice que X, ¿cómo es? El mayor primo. Un mayor primo cercano a 25 puede ser 23. Pero si es 23, mire, para que la suma me dé 25, entonces A y B podría ser 1, 1. Pero no, descartamos porque deben ser impares diferentes. Entonces, no puede ser 23. Bajamos ahora. El siguiente primo menor a 23, 19. 19 y esta suma me debe dar 6. Lo debo de expresar como dos primos diferentes. Perdón, dos impares diferentes. Pueden ser 1 y 5 y ya está, ¿no? Ahora sí. Entonces, con eso ya, X, ¿cuánto sería en este caso? X es primo, el máximo posible, 19. ¿Ok? Listo. Clave, entonces, la letra C. Ok, bien. Vamos ahora a ver. Ajá, efectivamente, 5 y 1 serían los dos impares. La respuesta de los ejercicios propuestos tenemos 1B, 2B, 3C, 4A, 5D, 6A, 7A, 8C, 9D y 10B. ¿Correcto? Esas serían las claves a los ejercicios propuestos y para culminar la pregunta del día, ¿no? ¿Qué le pareció la clase de hoy? Ahí tenemos, vamos a procesar la encuesta.